Brevemente voy a comentar la posibilidad de reemplazar todos los impuestos por un impuesto a la tierra y a los bienes inmuebles. La principal ventaja de esta sustitución sería la eliminación de gastos burocráticos. A día de hoy existen muchos tipos de impuestos sobre la renta, sobre el valor añadido, sobre las ventas, etc. Esos impuestos conllevan una gran cantidad de trabajo contable. El gobierno tiene que saber quién es cada una de las personas y cuánto dinero gana para calcular adecuadamente los impuestos que cada uno tiene que pagar. Además, el gobierno tiene que conocer todas las transacciones, las cuales tienen que ser registradas y adecuadamente grabadas. Hablé de esto con un amigo que es profesor de Hacienda Pública en la Universidad de Chicago y me dijo que probablemente este gasto burocrático alcance el 15% del Producto Interior Bruto en términos reales. O sea, que el 15% de la fuerza de trabajo se dedica a estas tareas burocráticas de ejecución y contabilidad para las que mucha gente tiene que formarse. Ello conlleva gastos legales, municipales y privados. Si eliminamos todas estas transacciones e impuestos y los reemplazamos por un sencillo impuesto inmobiliario sin prácticamente ningún gasto burocrático asociado, ni siquiera hay que saber quién es el dueño de las propiedades. Si el impuesto de la propiedad en cuestión no se paga, el Estado la pone en venta. Por supuesto, hay que implementar el trabajo garantizado del que hablé en el programa anterior antes de implementar esta reforma, ya que no queremos que las personas que hayan perdido el empleo sean desahuciadas porque no pueden pagar el impuesto inmobiliario. Para evitarlo, es necesario el pleno empleo permanente que conlleva el trabajo garantizado y la política fiscal que establece el mínimo vital en el nivel del trabajo garantizado. En Europa se implementaron impuestos inmobiliarios, pero con altas tasas de desempleo, lo cual es una de las medidas más crueles que cabe imaginar. Por tanto, esta propuesta es posterior al pleno empleo del trabajo garantizado. Lo que ocurre entonces es que inmediatamente se recupera un 15% del PIB, es decir, un 15% de los recursos reales producidos pueden ser destinados a otras cosas, por ejemplo, la mejora de los servicios públicos. Eso significaría que 15 de cada 100 empleados pasarían a reforzar los servicios públicos. Los servicios públicos benefician sobre todo a las personas con menores ingresos porque las personas con muchos ingresos se pagan ellos mismos los servicios que necesitan. Tienen sus aviones privados para viajar, por ejemplo. No obstante, los servicios públicos mejoran la educación, la salud y el transporte de las personas con menores ingresos. Digamos, por ejemplo, que las mejoras en los servicios públicos mejoran las condiciones de vida del 60% más pobre de la población. Entonces, ese 15% del PIB que hemos mencionado antes se magnifica y puede que llegue a ser del 25%, ya que va a parar a los menos favorecidos. Así se mejora la calidad de vida y los estándares vitales de las personas normales en quizá un 25%, simplemente eliminando los gastos burocráticos asociados a los impuestos actuales. Esta fue la principal razón por la que propuse esta reforma. No tener al 15% de la población activa cavando agujeros y volviendo a taparlos es lo que se consigue al eliminar esos gastos burocráticos, que no son más que un desperdicio de trabajo humano. Además, así se eliminan muchos gastos de las empresas privadas. Las grandes corporaciones gastan decenas de miles de millones de dólares al año en estos gastos burocráticos. Al eliminar esos gastos, las empresas serían más competitivas. Por tanto, se trata de una medida fuertemente deflacionaria. En segundo lugar, esta reforma estabilizaría la base impositiva. A día de hoy, la base impositiva depende de las transacciones. Por tanto, fluctúa enormemente a medida que el ciclo económico se expande o se contrae. Cuando las cosas van bien, los ingresos impositivos se producen tan rápido que acaban con el ciclo expansivo. El gobierno nunca es lo suficientemente rápido como para adelantarse al cambio de ciclo y prevenir la recesión.
Con el impuesto inmobiliario no existe ese problema. La base impositiva para la creación de bienes y servicios es mucho más sólida y la recaudación de impuestos es mucho más estable, lo cual ayuda a estabilizar los ciclos económicos. Cuanto más se consideran las ventajas del impuesto inmobiliario, más evidentes resultan. Pregunta: ¿qué opinas de la posibilidad de implementar un programa de vivienda garantizada junto con esta propuesta? Respuesta: se puede hacer, pero no olvidemos que cuando se tiene el trabajo garantizado se garantiza un salario básico para toda persona que quiera y pueda trabajar. Eso les permitiría a los trabajadores pagar el alquiler o comprar una vivienda cuando pasan a cobrar mejores salarios. El salario del trabajo garantizado es el salario mínimo y puede fijarse en términos reales para que las personas con ingresos más bajos reciban la parte del PIB que se merecen. Por tanto, si los precios suben, se puede subir el salario del trabajo garantizado para que en todo momento sus receptores tengan sus necesidades cubiertas. Como el salario del trabajo garantizado sería el salario mínimo, un aumento de dicho salario haría aumentar el resto de salarios automáticamente. Además, se pueden añadir prestaciones sociales al trabajo garantizado que beneficiarían al resto de la economía, ya que el mercado laboral tendría que competir contra esas prestaciones. Así, si en el trabajo garantizado se dan 2 semanas de vacaciones, todo el mundo recibiría como mínimo 2 semanas de vacaciones. Lo mismo pasaría con el nivel de cobertura sanitaria. Creo que en Argentina tenéis sanidad universal, pero nosotros no la tenemos en los Estados Unidos. Asimismo, se puede garantizar el cuidado de los niños e incluir otras cosas entre las prestaciones del trabajo garantizado. Esos beneficios irían de abajo arriba. Las fuerzas de mercado garantizarían que todo el mundo obtuviera esas prestaciones. Por tanto, esto sería una forma de usar las fuerzas de mercado en favor de los más necesitados, de manera que las prestaciones fluyeran de abajo a arriba y no de arriba a abajo, que es lo que casi siempre pasa a día de hoy. Pregunta: ¿cuál sería el marco temporal necesario para introducir esta reforma fiscal? ¿Crees que esta reforma se puede introducir inmediatamente o que tiene que ser introducida gradualmente mientras se reduce el resto de los impuestos? Respuesta: creo que se puede implementar inmediatamente, pero propongo introducirla por fases. Este nuevo impuesto inmobiliario puede entrar en vigor inmediatamente, deduciendo lo que se recaude con él del resto de impuestos. Así se puede introducir por fases. El primer año o los primeros 6 meses los gastos burocráticos seguirían existiendo, pero luego desaparecerían. Así no se interrumpiría la corriente de ingresos derivada de la venta de bienes y servicios denominados en pesos. De esa manera se podría ajustar el nivel del impuesto inmobiliario al nivel adecuado, ya que a lo mejor se pensó que el impuesto debería ser del 10%, pero resulta que debe ser del 12%, por ejemplo. Por tanto, hacer que este impuesto se pueda deducir del resto de impuestos supone un pequeño aumento de los impuestos totales en un primer momento, pero no muy grande, y ese aumento se puede corregir mediante la reducción por fases del resto de impuestos. Otra cosa que este impuesto inmobiliario produce es la reducción drástica del problema que supone la compra de bienes inmuebles por parte de extranjeros no residentes en el país, ya que también ellos y no solo los residentes tendrían que pagar el impuesto, lo cual haría más caro que extranjeros no residentes tuvieran inmuebles en el país. Esos extranjeros pasarían así a pagar un impuesto que antes no pagaban. Probablemente esos extranjeros se desharían de sus bienes inmuebles en el país y dejarían de competir por ellos con los residentes. Según mis cálculos, esa competencia por los bienes inmuebles del país por parte de extranjeros no residentes se reduciría hasta en un 90%.